Hola mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Aquí les saluda su hermano Jonathan Bustos desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Mis hermanos, la pregunta bíblica para el día de hoy es la siguiente: ¿qué contraste hay entre Satanás y Jesús? Pero para poder responder esta pregunta a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, es necesario que sepamos lo siguiente. ¿Qué llevó a Satanás a pecar contra su creador? Porque como todos nosotros sabemos, Satanás es el originador del pecado, es el primer pecador del universo. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 28, versículo 17, que dice lo siguiente: tu corazón se enalteció debido a tu hermosura, a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver que el Señor nos está diciendo que por la hermosura de Satanás, su corazón se corrompió. Porque también dice en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14 lo siguiente: tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Aquí podemos ver, mis hermanos, que primero que todo, por la hermosura, Satanás, su corazón se enalteció. Pero la característica más fundamental de su pecado es que él codició la casa de Dios. Hay un mandamiento en Éxodo en donde dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Lamentablemente, Satanás, al querer usurpar el lugar del Señor Jesucristo, quiso meterse y ocupar el lugar que solo le corresponde a nuestro Creador, que es el Señor Jesús. Pero no solamente eso, sino que él en su corazón decía que quiere ser como Dios. ¿Cuántos hombres hoy en día en sus corazones dicen: yo soy Dios, yo mismo adoro a Dios a mi manera, yo hago las cosas que yo quiero? Y es así porque el Señor te da la libertad para hacer lo que tú quieras. Pero hay una condición, y esa condición es que si tú vas en pos del territorio de Satanás y tu corazón se enaltece y se llena de orgullo, caerás del cielo, así como Satanás ha caído, y conocerás la muerte eterna. Pero la pregunta era: ¿cuál es el contraste entre Satanás y Jesús? ¿Por qué fue proclamado un ay de vosotros sobre el mundo en ese mismo tiempo? Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12:12: por esto alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo ha sido destituido del cielo cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Cuando el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario, le quitó el territorio a Satanás, porque Satanás se lo había usurpado a nuestro padre Adán, cuando hizo pecar a Eva, y Adán, por amar más a Eva, quiso morir con ella. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Es que nosotros caímos bajo la maldición del pecado, y por eso todos nosotros conocemos lo que es la muerte. Pero también dice que en Lucas 10:18, él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que él, en la caída del enemigo,
cuando el diablo fue expulsado del cielo, en su primera expulsión, él lo vio caer como un rayo hacia la tierra. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto, mis hermanos? Es que cuando el diablo fue expulsado, fue donde nuestros padres los tentó, y toda la raza ha caído por consecuencias de este ángel malvado. Pero la pregunta era, ¿qué contraste hay entre Satanás y Jesús? Como hemos leído, Satanás, siendo un ser creado, su corazón se enalteció, queriendo ser igual a Dios, y quería usurpar el lugar de Dios. Pero, ¿qué es lo que hizo Jesús? Nuestro amado Señor Jesucristo, mis hermanos, dejó los atrios celestiales, dejó su corona, dejó sus vestimentas de gala, dejó la adoración de los ángeles, dejó el lugar en donde moraba con el Padre, y siendo Dios, se hizo hombre, despojándose de todo. ¿Cuál es el contraste? Es que Satanás quiere todo para sí mismo, mas Cristo es el claro ejemplo de dar sin esperar nada a cambio, porque nosotros no somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por los méritos y la gracia de Cristo Jesús. Pero no malinterpretes mis palabras, mi hermano, mi hermana. No porque nosotros seamos salvos por la gracia, quiere decir que tengamos que pecar como el diablo peca. Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y Jesús te dice en Juan 14:15, si tú me amáis, guardad mis mandamientos. Y la perseverancia del verdadero pueblo de Dios en Apocalipsis 14:12 es que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque el que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, no es nacido de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 4 el Señor dice lo siguiente a través de Juan el discípulo amado: aquel que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y no vive la verdad, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, no es momento de decir que nosotros somos salvos por gracia y podemos quebrantar la ley de Dios, porque eso no se puede hacer, porque el primer pecador fue Satanás, por su hermosura, por su orgullo, por querer ocupar el trono de Dios, quebrantando el mandamiento de no codiciar la casa de tu prójimo. El diablo codició la casa de Dios, también quebrantando el mandamiento de no hacerse ídolos, porque él mismo se hizo un ídolo y engañó a millones de ángeles. Porque el Señor Jesucristo dice: venid a mí aquel que esté cansado y afligido, y yo le daré descanso. Pero ese descanso no lo vas a encontrar quebrantando la ley de Dios, viviendo como los mundanos viven. Lo que Dios quiere es que vuelvas a Él, que guardes sus mandamientos y que tengas un testimonio vivo para aquellos que están sin Cristo. Porque el Señor te mandó a predicar a todo el mundo, a ser discípulos y también a enseñarles lo que Él guardó, y Él enseñó a guardar los mandamientos de nuestro Dios y a quebrantar las obras de Satanás. ¿Cuál es la diferencia entre Satanás y Jesús? Es que Satanás es egoísta, más el Señor Jesucristo es nuestro Dios que da sin esperar nada a cambio, y Él te dio la salvación en estos momentos. Que Dios te bendiga, y como siempre les digo, Maranata, el Señor viene pronto. Que Dios les bendiga.